Tenemos dos opciones en la vida: o afanarnos con los problemas que enfrentamos o descansar en el Señor. Debemos dejar todo en sus manos, no importa lo que sea. Dios es nuestro refugio, nuestra roca, nuestro amparo y fortaleza. Él puede encargarse de lo que sea. ¿Está pasando por situaciones y circunstancias que le hacen sentir que el estrés es más grande de lo que puede soportar? Bienvenido a En Contacto con el Dr. Charles Stanley, quien hoy nos explica que hay dos maneras en que podemos caminar en medio de esas tormentas. A continuación, escuchemos el mensaje Confianza en medio de la angustia. Era el año 1944, yo estaba en 8º grado, estábamos en guerra, combatiendo en el Pacífico y también en Europa. Fue un tiempo de gran angustia y confusión en Estados Unidos. Una mañana, mi maestra de sociología entró al salón y puso sus libros en el escritorio y tomó una Biblia y nos dijo: «Vamos a hacer algo diferente esta mañana». Y comenzó a leer. Miren, no recuerdo el nombre de mi maestra, pero nunca he olvidado el pasaje que leyó. Y muchas veces lo he leído en momentos de dificultad o temor. Me refiero al Salmo 46, así que le pido que abra su Biblia ahí, pues este es un salmo maravilloso de aliento. Y quiero hablar de tener confianza en los momentos estresantes de la vida, cuando uno pasa por momentos de angustia. Esta es una palabra de aliento. El salmista dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. ¡Qué maravillosas palabras de aliento para nosotros! Todos experimentamos estrés en nuestra vida, y todos pasamos por situaciones y circunstancias que nos hacen sentir que el estrés es más grande de lo que podemos soportar. Así que en este mensaje quiero hablarles acerca de cómo caminar con confianza a través de esos tiempos difíciles que nos llenan de estrés y angustia. Hay dos maneras en que usted y yo podemos caminar en medio de esta tormenta. En primer lugar, quiero hablar de la manera más común, es decir, la forma más conocida que escogemos es luchar contra estas cosas. Y quisiera definir 2 o 3 términos aquí. En primer lugar, ¿de qué hablamos cuando nos referimos al estrés? El estrés es una presión que sentimos, ya sea una presión que sentimos en nuestra contra, o que estamos siendo arrastrados de 2 formas distintas. Y luego está lo que conocemos como angustia, que es más o menos lo mismo, excepto que cuando pienso en la angustia, pienso en el hecho de que el estrés me ha llevado a un lugar de profunda, real ansiedad y desasosiego en mi alma y a sentimientos de dolor. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera fuente de todo esto? Pues la fuente probablemente no es una sola, sino varias. Pero creo que, en primer lugar, algo de ello está en nuestro interior. Y es que
A veces sentimos la presión del entorno en el que vivimos. En nuestra vida sentimos como si algo nos atrajera. A veces es el resultado de las decisiones equivocadas que tomamos en nuestra vida, ya sea en el área económica o en relación a nuestros hijos o algo más. Decisiones que lamentamos. Decisiones que nos traen como consecuencia estrés, dificultades, penas, malos entendidos, etc. En ocasiones estos periodos de estrés vienen como consecuencia de afanarnos por aquello que estamos haciendo con Dios. Es decir, estamos contendiendo contra Él, no solo contra nuestras circunstancias. Y le digo algo, cada vez que luchamos contra Dios, tengan por seguro, nos metemos en una carrera destinada inequívocamente al fracaso. No hay manera de contender con Dios, no hay manera de tener un conflicto con Él y ganar la batalla, no hay manera de luchar contra el propósito, el plan, la voluntad y lo que Dios escoja para nosotros. A veces es debido a la crítica de la gente. Le dicen algo que le hiere el corazón, le dicen algo que le hiere de forma profunda. Eso genera gran estrés en la vida de una persona. A veces son acusaciones falsas y usted siente que está siendo objeto de calumnias. Y a veces hay gente criticándole y humillándole y tratando de sembrar algo dentro de su corazón que lo haga sentirse menos de lo que usted es como persona. El punto es que hay diferentes clases de estrés que experimentamos en la vida. Pero esta es la pregunta. ¿Es así como se supone que debemos vivir? ¿Se supone que debemos vivir encerrados en nuestros problemas? ¿Se supone que debemos vivir llenos de estrés todo el tiempo? ¿Se supone que debemos vivir nuestra vida luchando contra nuestro medio ambiente, luchando contra otras personas, luchando en nuestro trabajo, luchando en la iglesia, luchando contra Dios, luchando por nuestra salud, luchando por nuestras finanzas? ¿De esto se trata la vida? Ciertamente espero que no. De hecho, puedo decirle que la vida no se trata de eso. ¿Cómo manejamos esto? Escuche lo que dice este pasaje en el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué nos está diciendo? Simplemente está diciendo que hay otra manera, hay una mejor manera que pelear una guerra continua en nuestro interior. Ahora bien, hay dos maneras de lidiar con estas circunstancias que tenemos que afrontar en la vida. Y como le mencioné, la primera, que no es la forma correcta, es luchar cuando hay situaciones estresantes en nuestra vida. Mire, nadie puede vivir sin algo de estrés en la vida, y nadie puede vivir sin experimentar circunstancias que golpeen de repente y nos hacen sentir angustiados. Escuche lo que dice este pasaje. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Cuando enfrentamos estas situaciones que no podemos arreglar ni podemos cambiar, que no sabemos cómo manejarlas, nos volvemos temerosos, comenzamos a luchar contra ellas porque queremos arreglarlas, queremos cambiarlas, queremos eliminar el miedo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ciertamente he tenido momentos estresantes en mi vida, al igual que usted, momentos en los que dije, Dios, esto no es vida, si esto es vivir, no me interesa, si tengo que vivir luchando contra mis circunstancias, si tengo que vivir luchando contra la gente, si tengo que vivir luchando contra la vida misma. Pero aprendí que esto no es lo que la palabra de Dios enseña. Algo le falta a la vida si tengo que vivir en una guerra continua. De esto estaba hablando Pablo cuando dijo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, Romanos 7:15. Me encuentro en conflicto, hay una guerra en mi interior, físicamente no hay derramamiento de sangre, pero ciertamente hay un derramamiento de sangre a nivel emocional, hay violencia emocional en nuestro interior. ¿Cómo puedo lidiar con estas cosas estresantes? Mire, cuando Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, eso no es simplemente un deseo, sino un mandato. Y Dios tiene algo muy específico en mente. Él no quiere que vivamos llenos de afán. Quiero que piense algo por un momento. Si Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios, ¿qué es lo contrario de estar luchando? Lo opuesto de estar luchando es ¿qué? Descansar, es decir,
Si no estoy luchando contra algo, estoy descansando. Quizás usted dirá, espere un minuto, ¿cómo puedo descansar en medio de todo esto? Va a tener que confiar en Dios. Y le diré la clave para hacerlo. Escuche atentamente. Esta es la razón y la clave para que usted pueda caminar a través de toda clase de dificultades, penurias, estrés, cargas, apuros y pruebas. Lo que él dice. Dice que se trata de conocer que Él es Dios. Entonces la clave para poder caminar victoriosamente con paz en su corazón en medio de los problemas es conocer a Dios. Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Conoce que no soy solo tu Salvador, sino tu Maestro y tu Señor. Conoce que te amo incondicionalmente. Conoce que el perdón de tus pecados me costó a mi Hijo unigénito. Conoce que tengo atributos más allá de la misericordia, pero soy un Dios justo. Conoce que soy omnipotente y omnisciente y omnipresente, que soy un Padre celestial amoroso y que te veo como uno de mis hijos. Tengo una voluntad y un plan para tu vida. Quiero lo mejor para tu vida en cada situación. Yo te amonestaré cuando me desobedezcas. Quiero que entiendas mis caminos y cómo hago las cosas y lo que me motiva. Quiero que sepas que tengo en mente lo mejor para ti. Quiero que sepas que cuando pases por dolor, sufrimiento y dificultad, si me lo permites, lo convertiré en algo bueno para tu vida. Quiero que entiendas los principios de las Sagradas Escrituras. Quiero que entiendas mi palabra. Quiero que conozcas a esos hombres y mujeres de la Biblia y cómo obré en sus vidas. Quiero que pienses como yo pienso. Quiero que sepas lo que pienso. Eso es lo que él quiere decir cuando dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que al preguntarnos si conocemos a Dios, más bien tenemos que preguntar no cuánto conocemos de Él, sino más bien, ¿lo conocemos íntimamente? ¿Lo conocemos en relación a estas ideas que acabamos de mencionar? ¿Conoce los atributos de Dios como algo que experimenta en su vida? ¿Entiende lo misericordioso que Dios ha sido al salvarlo cuando no lo merecía? ¿Entiende lo que le costó al Dios Todopoderoso? ¿Puede sentir algo de lo que Dios sintió cuando dio a su Hijo unigénito? ¿Es algo personal para usted que Él lo acompaña en todo momento? ¿Es una experiencia personal en la que usted puede llamarlo en cualquier momento? ¿Es tan personal que usted quiere caminar en obediencia delante de Él? Es una certeza para usted que Dios es santo y que quiere que vivamos en santidad y obediencia delante de Él. Es algo tan real en su vida que usted quiere obedecer a Dios. ¿Se rige usted por el simple principio de obedecer a Dios y dejar las consecuencias a Él? ¿Es esta una fe viva y verdadera o una religión? Si es una religión, este no es el Dios de la Biblia y usted no lo conoce. Así que, amable oyente, lamento decirle esto, pero quiero hacerlo. Si lo único que usted conoce acerca de Dios son conceptos que ha escuchado por ahí, entonces no conoce a Dios. Es como si alguien le pregunta que si usted conoce a tal o cual persona y usted dice que sí, pero en realidad lo único que conoce de esa persona es lo que ha escuchado sobre ella o algo que a usted le contaron o algo que escribieron o en qué barrio vive o quizás sea una amistad de un amigo suyo. Y usted dice, sí lo conozco. No, no es así. Usted conoce algo sobre esa persona. Estamos hablando de este Dios que dice, deja de luchar. No trates de arreglar todo en la vida. No puedes hacer que todo funcione bien. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Debo saber quién es este Dios. ¿Y cómo hago para conocerlo? ¿Cómo hace usted para conocer a alguien? Pues en primer lugar, usted pasa tiempo con esa persona. Así es como se conoce a alguien. Dios dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Dios al que sirves. Quiero que sepas que yo soy Dios. Quiero que me conozcas como Dios. Entonces, pase tiempo con Él. ¿Cómo puede conocer lo que piensa Dios? Estudie las Sagradas Escrituras porque ahí está plasmado su pensamiento. O escucha un mensaje, o lea un libro, o algo que le indique cómo piensa. ¿Cómo piensa Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Observe lo que Dios hace en la vida de otras personas.
Si observo lo que Dios está haciendo en la vida de otras personas, aprenderé algunas lecciones poderosas. Aprenderé cómo piensa Dios. Aprenderé lo que Dios quiere decir cuando me pide que haga algo y por qué me lo pide. Cuando comience a conocer cómo piensa Dios, entenderé quién es Él y cómo es Él. Si voy a conocerlo, tengo que pasar tiempo con Él. Tengo que averiguar cómo piensa. Y entonces podré revertir la ecuación. Si lo voy a conocer, tengo que poder decirle cómo pienso, Señor, esto es lo que estoy pensando. Esta es la forma en que veo esta situación. Esto es lo que está pasando en mi vida. Tengo que ser abierto y transparente. Entonces, si voy a conocerlo, tengo que ser capaz no solo de decirle lo que pienso, también debo tomar tiempo para escuchar su respuesta a lo que siento y lo que pienso. Y usted dice, bueno, Dios nunca me ha hablado audiblemente. No tiene que hacerlo, es más grande que eso. No limite a Dios a que le hable de manera audible. Dios le habla desde su espíritu al espíritu de usted. Él es un Dios infinito. Escuchamos a Dios con nuestro corazón, con nuestro espíritu. Escuchamos a Dios de espíritu a espíritu. No hay nada tangible. Es tan perfectamente intangible, tan absolutamente perfecto. Va directamente del Espíritu de Dios a su Espíritu. Sabemos que Dios nos ha hablado. Usted ha orado y clamado y le ha preguntado a Dios, Señor, ¿qué debo hacer? Usted puede escucharlo de espíritu a espíritu. Entonces empezamos a entender, empezamos a conocer cómo es este Dios. Si pasamos por dificultades, momentos duros o nos arrojan a situaciones estresantes, ¿cómo aprendemos quién es Dios? Cuando observamos cómo maniobró las circunstancias de nuestra vida en ese momento para sacarnos a la luz y darnos la victoria. ¿Cómo lo conocemos? Cuando comprendemos lo que está haciendo, cuando estamos sufriendo la mano purificadora de Dios. ¿Qué está haciendo? Nos está enseñando algo sobre sí mismo. Usted dice, me está enseñando algo que no me gusta. Dios nos está enseñando cuánto nos ama. Nos está enseñando que nos ama tanto que no nos permitirá vivir con impunidad en el pecado. Nos ama tanto que nos mete de nuevo en el centro de su voluntad. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Y cómo sé quién es el Dios correcto? El Dios que encaja con la descripción de la palabra de Dios. Ese es el Dios correcto. Hay muchas personas que dicen que creen en Dios porque tienen sus propios dioses. El único problema con sus dioses es que sus dioses no pueden pensar, no pueden hablar, no pueden trabajar, no son infinitos, no son nada, son figuras de barro de la mente de una persona, algún sueño suyo de un dios. Los dioses hechos por el hombre se ajustan a la teología hecha por el hombre. Y escuchen esto, los dioses hechos por el hombre encajan con la teología hecha por el hombre. Y la teología hecha por el hombre siempre y sin excepción complace a la carne de alguna manera. La teología de Dios, que es la verdad de Dios, es la que es santa, justa y buena. Es la que me levanta, no me permite caer. Conocer a este Dios es conocer lo más importante que usted podría conocer en la vida, conocer al Dios de la Biblia. Amable oyente, escuche atentamente. Los momentos más importantes de su vida y mi vida son los momentos que no solo nos ayudan a entender quién es Dios y cómo es Él, sino los momentos que aquietan nuestro espíritu, los momentos que hacen que la prisa, el estrés, la angustia, las frustraciones, los temores y las ansiedades se reduzcan a nada. Esos momentos de quietud en silencio permiten que mi nivel de confianza alcance su pináculo para poder decir, Padre, te entrego mi carga. Gracias, amado Padre, porque no tengo que llevarla. Gracias por haber dicho que tú eres mi amparo, mi fortaleza, mi pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres la roca sobre la que edifico mi casa. Tú eres el escudo para protegerme. Tú eres mi libertador en cada batalla de la vida. Escuche, tenemos dos opciones en la vida. O afanarnos con los problemas y las dificultades en la vida, o descansar en el Señor. Descansar en sus manos, no importa lo que sea, Él puede manejarlo.
Yo soy tu refugio, soy tu roca, soy tu libertador, soy tu amparo, yo soy tu fortaleza. Dios puede encargarse de lo que sea. Así que termino con una pregunta. ¿Qué opción va a elegir? ¿Luchará en la vida por su cuenta, en sus propias fuerzas, dejando fuera a Dios? ¿Seguirá luchando con la vida aún siendo cristiano, porque no conoce a Dios y no se toma el tiempo para aprender quién es Él y cómo es Él? ¿O elegirá descansar en Él, confiar en Él y escucharlo? Dios puede manejar cualquier carga que usted le dé.